por qué me he despertado pensando que quizá haya personas aquí, yo me incluyo también, que lo que quiero compartir con vosotros quizá no tengáis más oportunidad de escuchar. Y os lo suelto así. Así que, dicho esto, quería empezar diciendo que Manoli, al compartir lo que es su testimonio, había una palabra que se repetía, que era la palabra búsqueda. Y pensaba que hay personas que buscan a Dios y hay personas que no. Siempre ha sido así. Hay personas que se acercan a Él, hay personas que le rechazan. Pero hay una cosa que debes saber en esta mañana, y es que Dios te busca. Así de fácil, que Dios te busca. Hay un texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, que dice: Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el principio, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, el hombre, movido por alguien que tenía un especial propósito, decidió dar la espalda a Dios. Decidió ser su propio Dios. Pensó: mi vida es mía y yo me autogobierno. Ahí empezó todo un desencadenante de fracaso en la vida humana, de muerte, de dolor, de ganar el pan con el sudor de la frente, con ver cómo la tierra se gira en contra también. Ahí empezó la decadencia del ser humano. Pero Dios, que busca, como os decía hasta ahora, Dios que busca prometió enviar a alguien que iba a poder rescatar al hombre y a la mujer de esa situación. Y siglos después nacía un bebé, pronto lo celebraremos, nacía un bebé en total humildad, que fue el Hijo de Dios, Jesucristo, que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que eran los religiosos del momento rechazaron eso, porque no les encajaba que un Salvador, alguien que para ellos tenía que ser rey, naciera en un pesebre, fuera alguien sencillo. No les encajaba que ese Jesús de Nazaret fuera el hijo de un carpintero, que hablara con tanta autoridad, con tanta sabiduría. Y menos aún les encajaba que ese Jesús de Nazaret estuviera especialmente cerca de los que le buscaban porque se sentían necesitados. Él andaba y se juntaba con los que se sentían pecadores, con los que se sentían miserables. Él andaba y se juntaba con los que se sentían marginados. Él andaba y se juntaba con aquellos que eran rechazados por el propio pueblo judío. Y aquí arranca la historia que quiero compartiros. Porque los religiosos de ese momento, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 2, acusaron al mismo Jesucristo, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquello no encajaba para esos mismos religiosos que poco después gritarían bien fuerte: crucifícale, crucifícale, sin darse cuenta que estaban cumpliendo los planes que Dios había establecido. Y es que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A esta acusación, a esta murmuración que hubo entre los escribas y los fariseos, que eran los religiosos del momento, Jesús les contestó a esta acusación de recibir a los pobres y comer con ellos con 3 historias. 3 historias gráficas, sencillas, que no tenían por qué ser reales, pero sí tomadas de la vida cotidiana. Un pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se extravió. Y el pastor dejó las 99, fue por aquella que se había perdido y la encontró. Y cuando la encontró, la puso sobre sus hombros, volvió gozoso, llamó a sus amigos, a sus vecinos y les dijo: he encontrado mi oveja perdida. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les contó una segunda historia. Una mujer que tenía 10 monedas de mucho valor para aquella época. Y una se le extravió. Y la mujer empezó a barrer por toda su casa, hasta que, encontrando la moneda, llamó a sus amigas y sus vecinas y les dijo: hagamos fiesta porque he encontrado la moneda que había perdido. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
y les contó una tercera historia, que es la que yo quiero compartir con vosotros y que muchos ya conocéis. Un padre, uno de ellos se extravió. Los que somos padres, no sé cuántos somos padres aquí, podemos entender esta expresión. Un hijo se extravió. Y es la historia que quiero leer ahora junto con vosotros, si me acompañáis, los que tenéis Biblia, los que tenéis Biblia en el móvil o en papel, como la tengo yo aquí. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Si remontáis al versículo 2 de esta misma página encontraréis esta acusación de los escribas y los fariseos. La historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida, y en el versículo 11 empieza la historia del hijo perdido. Dijo también Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, me pasa como Manoli, ya me he perdido yo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y se conmovió, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Casi parecido a la oveja que se había perdido, a la moneda que se había perdido, en este caso es el hijo que se había perdido. Un hijo menor que le dice a su padre: Padre, dame lo que me corresponde. No ha cambiado mucho de nuestros tiempos esto. El ser humano sigue diciéndole a su Dios, al Creador: dame, me corresponde. Mi vida es mía y yo decido con mi vida y nadie me enseña qué está bien y qué está mal. Nadie tiene que enseñarme ninguna religión. Nadie tiene que... Yo mismo soy dueño, soy propietario de mi vida. Y tomando nuestra vida como nuestra, valga la redundancia, como propietarios de nuestra vida, damos todo y malgastamos, como dice aquí el texto. Derrochamos. Y la vida se nos escapa. Y la vida se nos va mientras seguimos diciendo: yo soy dueño de mi vida, yo decido lo que quiero. Pero la vida se nos escapa porque no la llenamos, como decía Manoli. Porque algo nos falta que no completa esto que tanto necesitamos en nuestro corazón. Y aquel joven que se lo pidió todo al padre, con lo que eso significaba, un deshonor para el padre, más en aquella cultura. Aquel hijo que lo juntó todo y fue y derrochó y hasta malgastó y se quedó sin nada. Aquel hijo tuvo que experimentar el hambre. Y esa es una palabra clave. Porque el hombre y la mujer, aunque nos digan por 100.000 medios de comunicación que podemos vivir la vida loca y que podemos ser felices, el hombre y la mujer tienen hambre. Yo tengo hambre. Y cuando empezó a apretar el hambre, aquel joven no encontró más que un conocido. Dice que se arrimó a él
cuidado con las compañías, se arrimó a él y aquel hombre que tenía una propiedad con unos cerdos le dijo, bueno, mira, ves y al menos gánate un poco la vida cuidando los cerdos. Y el hambre era tal que veía las algarrobas que los cerdos se comían y quería comer de ellas, pero nadie le daba. Y llegó entonces el momento clave. Volviendo en sí, dice el texto, reflexionando, aquel joven dijo, ya está, ya sé lo que tengo que hacer, no hay otra, tengo hambre y nadie sacia mi hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, yo ya entiendo que no soy digno de ser llamado tu hijo, lo entiendo, papá, perdóname, pero al menos hazme como uno de tus jornaleros, porque ellos tienen pan y yo no. Y aquel hijo, dice el texto literalmente, que se levantó y fue. Y entonces vino una ola de amor inesperada que aquel hijo no podía esperar y que sí los que somos padres y estamos aquí podemos entender. Dice que el padre, viéndole de lejos, lo cual ya nos habla de ese padre que estaba pendiente de su hijo, por lejos que estuviera, el padre estaba esperando. Y dice que viéndole lejos, corrió hacia él. Tuvo compasión de su hijo porque era su hijo, a pesar de los pesares. Y dice que se echó a su cuello y le abrazó y le hinchó, alguna versión de la Biblia dice, le llenó de besos. Y el hijo empezó su discurso. Todo lo que él había ensayado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como... No. No tuvo tiempo a acabar su discurso. Porque el padre no permitió que dijera eso. La última frase, hazme como uno de tus jornaleros. Dice que antes de acabar su discurso, el padre dice, sacad el mejor perro, hagamos fiesta, vestidle, ponerle un anillo con todo lo que eso significa. Entonces, calzado, hagamos una fiesta porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto espiritualmente y ha revivido. Por eso es urgente, os comentaba. Porque ese padre está esperando y te está esperando a ti y me está esperando. Cristo quiso dejar no solo a aquellos religiosos que murmuraban, sino que 20 siglos después o 21 siglos después quiere seguir dejándonos a cada uno de nosotros. Quiero solo decir 3 iniciativas que yo veo en este texto. 2 vienen de Dios. Y te guste o no te guste, te voy a decir con toda la certeza que jamás podrás cambiarlas. La tercera iniciativa solo puede salir de ti. Primera iniciativa, Dios te ama. Por eso preguntaba cuántos son padres aquí. Yo sé que aquí hay padres que incluso no pueden ver a sus hijos. Y ellos podrían contestar mejor esta pregunta. Un padre, una madre, no deja de amar incluso cuando no sabe amar. Dios te ama. Lo descubras o no, lo sientas o no, Dios te ama y esa es su iniciativa que jamás podrás cambiar. Alguno diría como un adolescente, yo recuerdo algo así, como un adolescente cuando se rebela contra sus padres, pues no me ames. Lo siento, no vas a cambiarlo. Dios te ama porque Dios es amor, porque Él te ha creado. Dios te ama, primera iniciativa. Y te digo una cosa, es un amor demostrado, porque tú puedes decir, bueno, ¿y cómo sé yo que Dios me ama? Hay una frase, yo muchas veces la repito, un refrán castellano que se repite mucho, pruebas son amores y no buenas razones. Pues el amor de Dios es un amor demostrado. Dice un texto en la palabra de Dios que Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo hijos perdidos, Cristo Jesús murió por nosotros para salvarnos. Es un amor demostrado, Jesucristo estuvo sobre esta tierra, está demostrado eso. Está demostrado que Él resucitó. Como mínimo no está demostrado que no resucitó.
Jesucristo demostró su amor por ti. No fue casualidad. Estos mismos religiosos gritaron, crucifícale, crucifícale, y así fue. Pero cuando Cristo se dejaba clavar en la cruz, cuando Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, soy yo que la pongo, Él era consciente de lo mucho que te ama. Él era ese padre que estaba esperando ahí en la colina, quizá, a que su hijo viniera. La segunda iniciativa de parte de Dios es que Él te espera. Hemos repartido unas invitaciones, no sé cuántos las habéis tenido, por WhatsApp o en papel. Te sigue esperando. Dios te espera. Y perdona, lo siento mucho, pero tampoco vas a cambiarlo, te seguirá esperando. Ojo, ojo con la urgencia. Leía un texto de uno de sus discípulos, Pedro, ya mayor, poco antes de morir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él sigue esperando. Yo no sé hasta cuándo. Yo no sé por qué esta mañana me he levantado con este sentir de la urgencia. Yo no sé si Jesucristo va a volver mañana o hoy mismo. Yo no sé hasta cuándo tendrás tiempo de volver al Padre. Yo no lo sé. Pero sí sé que ahora, en estos momentos, te espera. Te espera como aquel padre que esperaba a su hijo menor, aun a pesar de haberse pulido su media hacienda. Te espera. La tercera iniciativa solo puede salir de ti. Esa sí puedes cambiarla. Sobre esa sí que puedes decidir. Es la iniciativa de volver al Padre. Eso ahí sí que solo depende de ti. El hijo podía haberse quedado allí, podía haberse dejado morir de hambre, o podía volver al Padre. Y aparece esta palabra tremenda, profunda, volviendo en sí. Volviendo en sí. Reflexión. Volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Primero una reflexión y luego una decisión. Me levantaré e iré a mi Padre. Reflexiona, decide. Y tras una reflexión y una decisión, una acción. Y fue y se levantó. Quizá haya cosas que no entiendas. El Evangelio no es fácil, no lo es. De entrada, creer cosas sobrenaturales no es fácil. Pero no quiere decir que las cosas sobrenaturales no sean reales. En nuestro mundo se nos está enseñando esto y una y otra vez, y así nos van las cosas. Pero Dios es un Dios sobrenatural. Es un Dios que ha hecho las cosas a su manera y por eso es Dios. Le decía a un compañero de trabajo no hace mucho, digo, es que si yo te pudiera explicar todo de Dios, a mí ese Dios no me serviría. ¿No te das cuenta que ni tus explicaciones ni mis explicaciones me sirven? ¿No te das cuenta que necesito un Dios que dé un sentido a todo esto? ¿Se entienda o no se entienda? ¿No te das cuenta que necesito un Padre que me esté esperando y que me abrace y que se me eche al cuello y que me bese? Porque necesito el amor de Dios, que es mi Creador. Este Padre te ama. Este Padre te espera. Y decía el último texto que he leído, esperando que todos vayan a un arrepentimiento. Aquel hijo se arrepintió. Y se arrepintió tanto que estuvo dispuesto a renunciar a su papel de hijo para ser un jornalero. La pregunta y la clave, la piedra angular, la piedra más básica para que tú puedas volver a Dios, para que te puedas reconciliar con Dios, es el arrepentimiento. Darte cuenta, volver en sí como este hijo menor. Darte cuenta de tu vacío. Darte cuenta de que le has dado la espalda a Dios. Darte cuenta de que tú también has dicho, dame lo que me corresponde. Y has herido al Padre. Y lo has herido profundamente, como cualquier padre que oye escuchar eso de su hijo. Pero descubre, por favor, descubre que te está esperando. Díselo a tu manera. Díselo como quieras, pero déjame que te anticipe
que te va a sorprender, porque tu discurso tampoco vas a poder terminarlo. Le quieras decir lo que le quieras decir a Dios si vas a Él, no te va a dar tiempo a acabar tus palabras. Porque ¿sabes lo que va a hacer el Padre? ¿Sabes lo que va a hacer tu Creador? ¿Lo sabes? Te va a ver de lejos, como te está viendo esta mañana. Va a salir corriendo hacia ti, te va a abrazar, te va a besar. Hagamos fiesta porque mi hijo, estaba perdido y es hallado. Levántate y ves al Padre. Levántate y ves al Padre. Quisiera que no os asustéis, no es nada sectario. Quisiera que agachemos nuestras cabezas. Quisiera que cerremos nuestros ojos. Y quisiera que a solas, a tu manera, como decía Manoli antes, sin saber, puedas sentir que estás frente a este Dios que te creó. Piensa, ¿lo ves? ¿Lo ves esperándote en la colina? Lleva tiempo, lleva mucho tiempo, lleva años esperándote. Y te fuiste, pero lleva años esperándote. Quizá eres creyente y te sientes que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay que tomar una decisión. Y yo quiero invitar a los que estamos aquí en esta mañana, que si alguien tiene el coraje, porque era coraje lo de aquel hijo menor, de levantarse en esta mañana y decir, yo quiero ir al Padre. Yo quiero volver al Padre. Yo quiero acogerme a esa sangre que se vertió en aquella cruz. Yo quiero arrepentirme. Yo quiero estar con Él toda una eternidad. Que se levante y vaya a su Padre. Y si aún eres de los valientes o de las valientes, ahora que nadie nos ve entre nosotros, puedas ponerte de pie o puedas alzar tu mano y puedas decir, yo quiero volver al Padre, para que yo te vea y pueda luego hablar contigo, saludarte al menos. Gloria a Dios. Te está esperando. Te está esperando. ¿Alguien quiere tomar esta decisión en esta mañana? ¿De ir por primera vez al Padre? ¿O de volver al Padre si ya estabas en su casa? Yo no sé cuánto tiempo habrá. Pero recuerda una cosa. Podéis abrir vuestros ojos, podéis levantar vuestras cabezas. Yo no sé cuánto tiempo habrá, pero recuerda una cosa. Siempre te amará y siempre te esperará. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios os bendiga.